Jaun-Andreok, Arratsaldeon. Buenas tardes a todas, a todos, y gracias por venir a esta reunión, no en el espacio, aunque sí en el tiempo. Ongi etorri, ez leku honetara gurekin egotera etorri zareten guztioi. La Asociación Gogoan por una Memoria Digna, organizadora de esta mesa, como su nombre indica y se puede leer en nuestro blog, es una apuesta, y cito, por una memoria digna como derecho de las víctimas y de la sociedad vasca en general. Una memoria que deslegitime la violencia y que sea pedagógica para prevenir situaciones como las vividas en Euskal Herria los últimos 50 años. Cuando en la primavera de 2019 nos presentamos en sociedad, dijimos, y vuelvo a citar, nuestro compromiso vital nos lleva a marcarnos unos objetivos que seguir en este contexto de postviolencia en el que necesariamente hay que elaborar un relato sobre lo ocurrido y construir una memoria sanadora para nuestra sociedad. La voz de las víctimas, su testimonio, es esencial en ese camino. El encuentro con cada una de ellas nos transforma y nos transforma mejorándonos. Nos obliga a mirarnos en el espejo de nuestra historia colectiva e individual, de esta historia tan pesada y tan trágica que llevamos a cuestas. Historia que será más pesada, más trágica y más terrible si esta sociedad que formamos viviendo juntos se permite la enorme frivolidad de olvidar lo ocurrido. Agradezco de todo corazón, bihotz bihotzez, y sé que lo hago en nombre de cada uno de mis colegas de Gogoan, a Ramón Echezarreta y Alberto Muñagorri, que tan generosamente, tan amablemente hayan querido estar hoy en esta mesa, en este encuentro virtual, pero creo que muy real en sentimiento y en deseo. Ahora una nota técnica. Quien quiera hacer alguna pregunta a nuestros ponentes lo puede hacer utilizando la pestañita de preguntas y respuestas que tendréis arriba o abajo en vuestra pantalla según ordenador y según aplicaciones. Quien quiera participar de viva voz también lo puede pedir, pero tiene que escribir y entonces diciendo eso, que quiere participar, pero no por escrito. Yo si no leeré las preguntas y se las iré pasando a Ramón y a Alberto. Quien quiera participar de viva voz, como decía, que escriba eso, que quiere participar de viva voz, y entonces Jesús Herrero, nuestro especialista en el tema técnico, le abrirá el micrófono. Y con esto pasamos ya a las exposiciones. Hablará primero Alberto y después Ramón. Alberto Muñagorri Verdasco suele celebrar 2 veces al año su cumpleaños. Una en el aniversario de su nacimiento y otra en el aniversario de la explosión de aquella mochila bomba puesta en Rentería por ETA junto a una sede de Iberduero, que no lo mató, aunque lo hirió gravemente cuando él, un niño de 10 años, pasaba casualmente por allí. Eso ocurrió hace casi 40 años. Ha hecho 39 años el pasado 16 de junio.
Las secuelas físicas son impresionantes y seguro que las anímicas también. Le durarán toda la vida, seguro. Pero Alberto ha luchado y lucha cada día por superarse a través del deporte. Lo hemos visto volvió a montar en bicicleta, lo hemos visto en reportajes, entrenarse y participar en competiciones con su pierna ortopédica, y lucha también a través de una actitud admirable, casi heroica, diría. Para terminar esta presentación, quisiera comentar que Alberto tiene una ligación muy especial y reciente con Gogoan, con nuestra asociación, porque fue él el que, a través de su denuncia desde Rentería, nos impulsó a poner en marcha la campaña para eliminar de los espacios públicos de nuestros pueblos y ciudades carteles y pintadas que ensalzan la violencia y a quienes la practicaron. La campaña la ha llevado a varias instituciones, a ayuntamientos y a instituciones como el Parlamento Navarro, Gogoan, junto a la Fundación Fernando Buesa y al Carbisí. Te dejo la palabra, Alberto, no me voy a alargar más. Hola, bueno, pues nada, buenas tardes a todos, a Ramón, mi compañero de charla hoy, y bueno, a todos los que están detrás de la pantalla, ¿no? También gracias a Gogoan por darme esta oportunidad, que bueno, pues no va a ser la primera charla que doy, pero sí va a ser la primera charla virtual, ¿no? Como bien dices, bueno, pues festejo yo 2 veces el cumpleaños, pero no tengo que olvidar que ese 26 de junio del año 82, pues estuve a punto de morir, ¿no? Bueno, para los que no me conozcan, bueno, voy a contar un poco mi historia y cómo ha sido un poco, pues bueno, toda la trayectoria desde aquel 26 de junio, cuando contaba con 10 años, ¿no? Pues bueno, era un sábado de verano en el que, bueno, habíamos terminado ya el colegio y demás, y bueno, pues en principio habíamos hecho planes en un sábado para ir a la playa, y bueno, pues casualidades de la vida, pues ese sábado salió nublado. Entonces, bueno, mi mamá nos comentó bueno, que se anulaba el plan de ir a la playa, y bueno, pues yo decidí que ese sábado pues me iba a jugar con mis amigos, ¿no? La madrugada de ese sábado, ETA colocó una mochila compuesta por medio kilo de goma 2, como ha dicho bien Lourdes, en la puerta de Iberdrola, en protesta por la construcción de la central nuclear de Lemón, ¿no? La bomba, bueno, pues fue puesta según nos comentaron las fuentes policiales, un poco para explotar a las 12 de la noche, pero bueno, no sé si por un fallo en el mecanismo o porque quizás el que la colocó no la ajustó correctamente, aunque siempre me pregunto cómo se puede ajustar, ¿no?, una bomba para que haga explosión y cause daños, pues bueno, en este caso a un niño de 10 años o a más personas, ¿no? Siempre me pregunto eso, tanto a la persona como la que la puso, como a los que en su momento apoyaban todo ese tipo de acciones y incitaban a que esas acciones estarían al orden del día, ¿no? Ese sábado, bueno, pues yo me dirigía a jugar con mis amigos y, bueno, antes pasé por casa de la Moña a recoger la paga que nos solía dar el fin de semana. Y bueno, yo habitualmente les solía acompañar a hacer la compra a la plaza y, bueno, pues ese sábado también, casualidad, le dije que no, que me iba a ir a jugar con mis amigos, que ya había hecho el plan y que me iba a jugar con mis amigos. Salí contento de casa de mi Moña, con el dinerito en el bolsillo. Y bueno, cuando me dirigí a jugar con mis amigos al campo de fútbol, me encontré la mochila que estaba apoyada en un murete. Y bueno, pues cuando me pasé por allí me quedé mirándola. Me acuerdo que me quedé mirándola porque sobresalían los plásticos negros de la mochila, y bueno, pues en el momento en que me giré, pues hizo explosión, ¿no?, la bomba. Tengo que decir
que, como bien dicho antes, la bomba fue colocada para, en teoría, explotar a las 12 de la noche, pero bueno, fueron varios los avisos que hubo, como que había un paquete sospechoso, se acordonó la zona por parte de la Policía Municipal, se dio orden se avisó a la Policía Nacional, a los artilleros, de que acudieran, pero la Policía Nacional no acudió por miedo a que sería un paquete, les pondría a atender alguna emboscada, cosa que había sucedido en alguna otra ocasión. Y bueno, pues la Policía Municipal, cuando levantó el cordón a las 6 de la mañana, pues bueno, se olvidó de la mochila, y en ese momento del 26 de junio a las 12 de la mañana, pues me explotó la bomba. La bomba me desplazó aproximadamente como 5 o 6 metros en la carretera y me dejó tumbado en la carretera, junto con todo el cuerpo ennegrecido y junto a un gran charco de sangre, ¿no? Mi hermano que estaba allí, que es mayor que yo, pues la bomba se escuchó en todo el pueblo, el estruendo de la explosión, y bueno, pues corrió al lugar y bueno, pues no consiguió reconocerme en un primer momento, y fueron sus amigos los que le dijeron a mi hermano: joder, Albert, Frank, que es tu hermano, que está ahí, ¿no? Entonces mi hermano, bueno, se quedó paralizado y bueno, pues en ese momento fue corriendo a casa de mis padres y bueno, pues tocó el timbre, ¿no? Tocó el timbre y bueno, pues en casa de siempre hemos tenido, pues no sé, la costumbre de tocar el timbre y decir cualquier tontería, ¿no? Pues desde que éramos un vendedor de enciclopedias hasta que éramos la policía que venía a detenerle a alguien, y bueno, pues mi hermano tocó el timbre y le dijo a mi madre, ¿no? Mamá, Alberto le ha explotado una bomba, ¿no? Y bueno, mi madre lo primero que le dijo es: cállate, loco, ¿no? Claro, mi madre, al notar el nerviosismo de mi hermano, pues se dio cuenta de que algo había pasado. Ya cuando fueron mi abuela y mi madre al lugar, ya me estaban metiendo en la ambulancia, y bueno, directamente me llevaron al hospital de la Cruz Roja, donde ingresé con pronóstico muy grave. Y bueno, pues las secuelas de aquel atentado fueron que, bueno, pues el parte decía, bueno, pues amputación de la pierna izquierda, perforación de ambos tímpanos, pérdida de visión en un ojo y multitud de heridas abiertas con metralla, ¿no? Estuve aproximadamente como 8 horas en la mesa de operaciones, y bueno, siempre lo cuento, ¿no? Porque me parece algo que hay que comentar para que la gente vea en qué mundo vivíamos, pues bueno, hace tantos años y no hace tantos, ¿no? Mi madre, cuando bueno, los médicos le dijeron que en principio iban a estar todavía iban a estar un tiempo conmigo en el quirófano, pues bueno, mi madre se dirigió a Rentería, donde vivíamos, pues bueno, pues a ver cómo estaban mis hermanos y a ver si mi hermana se quedaba en casa de mi Moña, mi hermano en casa de mi tía. Y bueno, pues cuando se dirigió a la calle Magdalena, que era donde vivíamos, pues bueno, se encontró a una manifestación que pasaba por debajo de casa de mis padres gritando "Gora eta Mincharrana". Eso yo no lo pude ver, me lo contó mi mamá, y es una cosa que siempre la tiene, que la tiene grabada en su memoria, ¿no? Cómo podía ocurrir eso con lo que me había ocurrido a mí, ¿no? Bueno, pues una vez que terminaron en el quirófano conmigo, pues me trasladaron a la UBI y bueno, pues allí la verdad es que no tengo muchos recuerdos. El primer recuerdo que tengo es ver a mis padres, despertarme y bueno, ver a mis padres con la visión un tanto borrosa y bueno, encontrarme con las manos atadas a la cama, porque bueno, tenía un montón de tubos y de cables, porque tenía toda la cara llena de metralla y bueno, pues lo querían que me arrastrase para que me quedesen, pues bueno, más marcas de de las señas, ¿no? O las huellas que me iba a dejar ese atentado, ¿no?
Estuve aproximadamente 15 días en la UBI y bueno, pues yo pensaba que allí había estado con un empacho de moras, de unas golosinas que comíamos de pequeño. Porque, bueno, pues mi mente yo creo que se había detenido en ese momento y, bueno, ya mi madre comentó bueno, que no estaba allí por un empacho de caramelos, pero bueno, que tampoco era el momento bueno, de contarme qué era lo que realmente me había ocurrido, ¿no? Creo que fue ya cuando me trasladaron a la habitación, cuando mi madre me comentó que, bueno, pues posiblemente le habría pegado una patada a esa mochila y yo, bueno, en ese primer momento le dije que yo no le había pegado ninguna patada, cosa que tenía muy clara. Primero porque lo tenía claro en mi mente de que no le había dado una patada y porque segundo, la mochila estaba situada en la izquierda de la acera y yo no soy zurdo, entonces lo más lógico es que lo hubiera dado con la otra y la pierna que tenía destrozada era la izquierda, ¿no? Yo realmente en la habitación, bueno, pues no sabía exactamente qué era lo que me había ocurrido, qué lesiones me había causado, ¿no? Lo que me había ocurrido. Y bueno, pues ahí empezó un poco la gran labor que ha hecho mi madre en toda mi recuperación, ¿no? Fue por medio de la historia de la Isla del Tesoro cuando me comentó que, bueno, pues me habían amputado la pierna y yo no me lo creía pues porque yo al final seguía notando los dedos del pie. Es un síntoma que se llama los amputados en miembro fantasma y bueno, yo le decía que no porque seguía notando los dedos, ¿no? Y bueno, pues hasta que un día me armé de valor, levanté las sábanas y bueno, me di cuenta que allí faltaba un cacho. Me acuerdo bueno, fue un día duro, complicado, lloré muchísimo, pero enseguida mi madre, bueno, pues me puso las pilas y me dijo bueno, pues que iba a poder hacer todo lo que me propusiese. Y una cosa de las que me inculcó era bueno, no tendría odio hacia las personas que me habían causado todo esto. Y bueno, es una cosa que con 10 años seguramente no la entiendes, pero que luego con el paso del tiempo y al cabo de los años te das dando cuenta de lo importante que es toda la labor que hizo mi madre, ¿no? Durante esos días, los primeros días también, pues bueno, yo la verdad es que, bueno, la preocupación que tenía, la única preocupación que tenía con 10 años era que me pusiese en la pierna y, bueno, pues intentar hacer una vida más o menos normal, ¿no? Tengo que decir que durante en el tiempo que estuve en el hospital, las curas eran curas pues, muy potentes, pues porque me tenían que ir extrayendo todos los cuerpos extraños, toda la metralla que me había producido la onda expansiva de la bomba. Y bueno, a modo de apoyo, pues bueno, fue un caso bastante sonado, pues bueno, porque explotar una bomba a un niño de 10 años, pues bueno, causó bastante impresión en la sociedad, ¿no? Bueno, fueron varios los jugadores de la Real, aunque yo soy de la Athletic Bilbao, que vinieron que vinieron a verme y bueno, pues estuvo en su día el Lehendakari, Garaikoetxea y demás. Pero tengo que decir bueno, que la sensación que tengo del apoyo de la sociedad vasca en aquel momento no fue muy amplio, ¿no? La mayor parte de las cartas que me llegaban de diferentes sitios de apoyo y muestras de que me recuperase y demás eran de sitios de fuera de Euskal Herria, ¿no? Claro que hubo personas que aquí me apoyaron y me dieron sus muestras de apoyo, pero tengo que decir bueno, que no fue algo mayoritario, ¿no? Fueron 2 meses en el hospital, mi recuperación no había hecho más que empezar, ¿no? Ya me pusieron la prótesis, empecé a ir al colegio, bueno, primero sin prótesis, cosa que no quería, pero mi madre desde el primer día
que tenía que ir al colegio, pues bueno, me dijo que tenía que empezar a ir al colegio, aunque hicimos un medio pacto de que, bueno, pues iba a estar unos días más en casa jugando con los juguetes que me habían dado y demás, y que en el hospital no había podido aprovechar, para que bueno, pues al mes o así aproximadamente, pues bueno, podía ir al colegio, ¿no? Ya me pusieron la prótesis, seguía con operaciones, sobre todo operaciones en los oídos, porque bueno, tenía los tímpanos perforados y no tenía más que constantes operaciones y demás. Y bueno, pues fueron pasando los años. La verdad es que mi mayor preocupación siempre ha sido tirar para adelante, el ser feliz, el tener una vida más o menos normal dentro de las limitaciones que el atentado me había causado. Y bueno, lo que sí me fui dando cuenta es que, pues bueno, la bomba siempre digo que me explotó a mí, pero la onda expansiva de esa bomba, pues bueno, afectó a toda mi familia, ¿no? Fueron pasando los años y la verdad es que, bueno, pues me fui manteniendo un poco al margen un poco de los medios de comunicación, que bueno, que me parecía que bueno, pues quizás podríamos decirlo que limitaban, pues bueno, pues mi forma de querer hacer una vida normal, ¿no? Y luego muchas veces ocurría que alguna cosa que decías, pues bueno, se malinterpretaba y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, fueron pasando los años, empecé a trabajar, considero que he tenido una vida más o menos normal con las limitaciones que he intentado que sean las mínimas que hayan podido ser, bueno, pues, por ejemplo, con el tema de la pierna y demás. Y ya fue un poco, pues bueno, cuando cumplí 40 años, que parece mentira, pero cuando empecé a notar bueno, pues las secuelas psicológicas empezaban a pasar factura, ¿no? Allí cuando en el año 82 la ayuda a las víctimas del terrorismo, pues bueno, prácticamente no existía como existe ahora, como la conocemos ahora. Y bueno, pues el apoyo psicológico tanto a mí como a mi familia pues no existió, ¿no? A mí nadie me enseñó o no me ayudó pues bueno, a gestionar las emociones que me podrían ir surgiendo y demás, ¿no? Y bueno, pues me di cuenta que al cabo de muchos años, pues esas emociones bueno, que yo durante mucho tiempo las había apartado, pues bueno, seguían ahí, ¿no? Sobre todo empezaron a florecer cuando, bueno, pues empecé a dar pues bueno, testimonio de lo que me había ocurrido. Una cosa que se me ha olvidado es que para que la gente conozca un poco cómo se trataba ese tema, ¿no? Pues, por ejemplo, en mi casa siempre, al principio de cuando ocurrió el atentado, mi madre y el círculo más cercano de mi familia llamábamos a lo que me había ocurrido como accidente, ¿no? Claro, todos sabíamos que había sido un atentado, evidentemente, ¿no? No un atentado contra mí, pero un atentado en el que yo había sido víctima, ¿no? Yo creo que mi madre lo utilizó como modo terapéutico y demás, y entonces, pues bueno, eso tuvo su recorrido y yo, pues bueno, con el tiempo lo empezaba a llamar como es un accidente de verdad, es que es otra cosa, no tiene nada que ver. Y eso fue un atentado en el que yo fui víctima, ¿no? En otro lado de mi familia, pues yo creo que se instaló la ley del silencio que tanto existía en esos años, ¿no? En otro lado de mi familia y también en el pueblo, ¿no? Había, pues bueno, me han llegado a decir, pues bueno, de que a quien le toca, bueno, qué bien me he quedado con todo el dinero que me han dado, cosas que no tienen ni pies ni cabeza, pero bueno, cosas que me gusta recordar para que veamos la gente, ¿no?
qué posición teníamos sobre muchas cosas, ¿no? Y mucha gente que me he dado cuenta que durante mucho tiempo no se acercaba a mí, pues por miedo a que, bueno, pues oye, si estoy hablando con una víctima de ETA, a ver si alguien me ve y oye, va a pensar que yo estoy en contra de ETA, entonces, pues bueno, prefiero no tener cercanía con esta persona, ¿no? Yo por mi manera de ser, la verdad es que no he tenido ningún problema en relacionarme con todo tipo de personas, de toda ideología, pero sí que me he dado cuenta que, bueno, pues había muchas personas que tenían esa posición, ¿no? Totalmente puedo entenderla, ¿no? Y bueno, como iba contando, si me alargo mucho me hacéis una seña para dejarle tiempo también a Ramón, ¿no? Y bueno, pues luego cuando ya empecé pues bueno, a sentir que yo necesitaba, porque la verdad es que lo necesitaba, el empezar a contar mi experiencia, ¿no? Empezar a contar cómo realmente habíamos vivido con mi familia, cómo había afectado, cómo noté o cómo sentí que se había comportado la sociedad. Fue cuando empecé a precisar de esa ayuda psicológica, que bueno, pues fue por medio del gobierno vasco, me ayudaron y bueno, pues me pudieron un psicólogo a mi disposición para que podría hablar y para que todas esas cosas que estaba sacando y demás, pues bueno, pues no me afectasen, ¿no? Y bueno, pues también empecé a darme cuenta bueno, que lo que me había ocurrido lo tenía que utilizar, o tenía la oportunidad de utilizarlo para que la sociedad se diese cuenta de a qué nos había llevado la violencia, ¿no? A qué nos había llevado la violencia, a cómo se había comportado la sociedad y para, pues, bueno, intentar transmitir bueno, que yo creo que cualquier cosa se puede y se debe defender con la palabra, ¿no? Que nunca la violencia tiene que ser un último recurso, como he oído en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que nunca nos tenemos que plantear esas cosas, ¿no? Yo todo esto lo hago sobre todo no para criticar ni a la sociedad, sino simplemente porque creo que debemos de reflexionar, ¿no? Y debemos de mirar atrás y darnos cuenta de cómo hemos actuado para que esto no vuelva a ocurrir, sobre todo para aprender, porque tenemos la oportunidad de que los errores que hemos cometido en el pasado de usar la violencia y demás, pues bueno, pues aprendamos de ellos, aprendamos de todo el sufrimiento, nos demos cuenta de todo el sufrimiento que ha generado, ¿no? Y entonces, pues bueno, fue ya con 40 años cuando empecé a dar testimonio de lo que me había ocurrido, pues por medio de Gogora, del Instituto de la Memoria, por medio del programa Día a Día del Gobierno Vasco en las aulas. Y esa es un poco mi historia para situarnos. Luego me imagino que bueno, irán saliendo las preguntas. Y bueno, yo siempre digo que en cualquier colegio que voy, digo que lo que más me interesa de la charla no es lo que yo cuento, sino las preguntas que me hacen. Así que animo a todas las personas que están en el otro lado de la pantalla a que bueno, pregunten, porque yo voy a contestar absolutamente a todas. Y bueno, pues seguramente me he olvidado, me he dejado algo en el tintero por no alargarme. Y bueno, pues por medio de las preguntas podemos ir ampliando. Y esa es un poco mi historia. Fenómeno. Es que ricasco, Alberto. Y seguro que luego tenemos tiempo de seguir. Mila esker. Ramón Etxezarreta Aispuru, Urrestilla, cuando nos conocimos en los EUTG de San Sebastián, siendo estudiantes los dos, nació efectivamente en Urrestilla, cuya independencia de Azpeitia reivindicaba. Nos vendía, no sé si nos dabas o nos vendías, pegatinas que decían Urrestilla herria da. Siempre he regalado yo las cosas. Ya entonces, Ramón, militando, ¿eh? Ya entonces, como ha seguido toda su vida,
por causas diversas relacionadas muy fundamentalmente con el euskera, con este pueblo nuestro, con las ideas socialistas. Ramón fue miembro de Euskadiko Ezkerra, luego del PSEE, del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, partido por el que fue durante años concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián y su responsable de cultura a partir de cierto momento. Ramón fue también viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno vasco en los años de presidencia socialista. Ramón es una persona ampliamente conocida, una persona pública conocida en la política, en la cultura vasca, particularmente en la literatura, o por lo menos en lo que a mí respecta. Creo que no merece la pena quitar tiempo a nuestro encuentro extendiendo su presentación, pero en todo caso hay que subrayar aquello por lo que hemos invitado a Ramón a esta mesa. Ramón ha sufrido durante largos años lo que ha venido a llamarse violencia de persecución, es decir, ha vivido amenazado por ETA. Escoltado, Ramón fue privado de la libertad de la que la gran mayoría de los demás gozábamos en este país. Y es por lo que le hemos llamado. Para terminar, no puedo dejar de aprovechar la ocasión, por si luego no tengo tiempo, para volver a agradecer a Ramón algo que me consta, no soy la única en haber disfrutado, y es su capacidad de habernos hecho sonreír e incluso reír en momentos difíciles, momentos sobre todo difíciles para él. Ramón, zuk duzu hitza. Bueno, es que ricasco. Agradeceros la oportunidad que brindáis. Bueno, yo vivo jubilado, felizmente jubilado, y no por decisión propia, pero un poco al margen de todo, ¿no? Y como en el artículo de Abad Faciolince, apoyando el acuerdo de paz de Colombia, que él decía que ya se había aburrido de ser víctima y que colgaba el cartel de víctima y que apoyaba el proceso de paz, que apoyaba un proceso de paz siendo consciente de que estaba regalando impunidad a gente que no la merecía, pero que ofrecía esa impunidad él, por lo menos a cambio de que le contaran la verdad, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando me llamó Pello, no dudé en ningún momento en decir que sí, porque creo que todos tenemos obligación de contar, desde el punto de vista en el que lo hayamos vivido. En el caso de Alberto, como víctima de la violencia, en mi caso, digamos, como dice el cartel, por cierto, vaya cartel, parece de lucha libre, o sea, una tipografía así y luego con el título de cada uno solo falta el León de Urrestilla, la Pantera de Rentería y tal, ¿no? Además, Lourdes, tú y tu fonética, hay una aliteración intensiva, o sea, sí. Oñederra, Muñagorri, Echetarreta, Lourdes, Alberto, Ramón, o sea, es una profusión de R, ya no es 3R, ¿no? Es bastante el asunto. Pero bueno, y entonces pues sí que decidí estar, ¿no? Y procurar contar, yo no sé lo que a la gente le puede interesar de mí, ¿no? Pero yo creo que contar es importante y es relevante. Y contarlo bien también, contarlo bien también. Y a veces yo no me siento muy satisfecho de cómo se cuentan las cosas, ¿no? Siempre me acuerdo de una frase de un familiar de Ignacio Uría, ¿no? Yo entiendo que se están haciendo muchas cosas por la memoria, pero a veces se está haciendo una cosa absolutamente estadística, una cosa como falta de sensibilidad. O sea, yo creo que con las víctimas hay que mantener otra actitud, no exclusivamente la constancia de los hechos, ¿no? Hay que oír a las víctimas, hay que oír a Alberto para ver el papel que cumple su madre, ¿no? Y lo importante que es esa madre y lo importante que es esa figura el año 82, cuando nadie, o sea, no existía casi el nombre de víctima y mucho menos existía ningún tipo de apoyo a las víctimas, salvo que no hubiera algo clandestino o algo oculto, ¿no? En ese sentido, el familiar de Uría decía, es que es tan difícil explicar la tristeza, es tan difícil describir la tristeza, porque yo creo que estamos en una fase de que se le está diciendo a las víctimas, como el notario que dice aquello en el cuento de Ramón Sáiz Vitoria del viejo Gudari, que les dice a los Gudaris
que aquellos iban a contarles toda la guerra al notario, y el notario les decía, no, oiga, cíñanse a los hechos, cíñanse a los hechos. A mí no me cuente detalles de sus novias, si usted le quería, si no le... Entonces, en ese sentido, pues eso, agradeceros este esfuerzo que vosotros estáis haciendo para explicar la tristeza, que me parece absolutamente importante. Por lo demás, ¿yo qué quieres que diga? En la cronología de Alberto, uno empieza a hacer memoria, y claro, la cronología de Alberto y mis años de coincidencia en la universidad contigo, Lourdes, y mis años de militancia, cuando Alberto le explota la bomba, yo era concejal de Euskadiko Ezkerra en el Ayuntamiento de Azpeitia. Y bueno, los rituales de condena, de rechazo a la violencia que hoy se practican, o que en los últimos años se practican, no existían. Probablemente tampoco la sensibilidad. Yo siempre me he acordado del atentado al chaval aquel de Rentería que pegó una patada a una mochila, nunca sabes si al de Azcoitia que pegó una patada a un balón, o al chaval de Rentería, ¿no? Y bueno, pues pienso que yo era de los que pensaba que era más un accidente, ¿no? O sea, que bueno, que es ese sufrimiento que alguien le había tocado y que tenía la obligación de, pero de ahí a la condena yo todavía no había llegado. Y era un cargo público, de izquierda, digamos. Por aquellas mismas fechas, o muy cerca, recuerdo que en Azpeitia asesinaron en un bar a 3 guardias civiles. Y vino un guardia municipal, estábamos celebrando un pleno en el Ayuntamiento de Azpeitia, los plenos solían acabar después de las 12 de la noche, estábamos celebrando un pleno, vino un guardia municipal a todo meter, con la respiración que se le ahogaba, y dijo, han matado a 3 guardias civiles en San Juan de Gui. Bueno, nos miramos unos a otros, se levantó el alcalde, fue a la alcaldía, al despacho de alcaldía, que era contiguo al salón de plenos, hizo una llamada de teléfono, volvió y dijo, ha dicho Proncio que condenemos. Proncio era un personaje del PNV, o sea, Proncio Larrañaga, uno que fue diputado provincial, y para mí era un acto, o sea, de acatamiento del orden, porque diga Proncio tenemos que condenar. A ese nivel vivíamos y vivía el Menda, ¿no? Y a ese nivel de insensibilidad. Y votaron. Y eso, al PNV, yo eso siempre le he reconocido al PNV de aquellos años. Ese posicionamiento casi de fe, casi de religión, en el que dice, hay que condenar, y aquí se condena. Y no hay más explicaciones. O sea, lo que es reprobable, y lo que no hay que hacer, no hay que hacer. Entonces, matar no hay que hacer. Por tanto, condenamos. Yo me abstuve. Siempre dabas la explicación de la negociación, de la no sé qué, o acuerdos posibles. Yo me abstuve. No sé si para entonces, para yo era del entorno, digamos, de la órbita político-cultural de los políticos militares, y yo creo que para entonces ya se habían disuelto, ¿no? Pero yo hasta en marzo del 83, cuando secuestran a Jesús Guibert, no con mucha voluntad, no tengo ningún posicionamiento público contra la violencia. Ninguno. Ni público ni institucional. Y es ahí cuando me posiciono. Y de entonces yo creo que durante muchos años mi rechazo de la violencia, imagino que como la de muchos otros, era rechazo de la violencia, pero yo creo que era más por razones tácticas y políticas y estratégicas que por razones éticas. Que bueno, también eso hay que ponerlo en la balanza, ¿no? Y no sé, pues antes de los 90 ya, o sea, me convierto, digamos, en un activista antiviolencia y en un defensor de toda aquella persona que sea objeto de violencia, que sea violentada o que sea víctima, ¿no? Eso me lleva, bueno, pues yo seguía en el mundo del euskera, que bueno, puede ser pertinente en toda esta historia ser del mundo del euskera y respirar unos ambientes o serlo de otros mundos, ¿no?
Y ahí me lleva digamos, a afiliarme al PSOE. A ver, Mario Mendia no me dejaba vivir. Y siempre me estaba dando la chapa con Ramón, tenemos que organizar, quiere decir tienes que, Ramón, vamos a, y siempre cosas de euskera, ¿no? Y en ese sentido, joder, veía yo que en el PSOE gente de mi perfil, bueno, el PSOE en cualquier partido, digamos, de ámbito constitucional, debía de ser necesaria y que podría, además, de alguna forma servir no sé, de modelo o ser útil, digamos, a las dos sensibilidades, ¿no? Y me afilié al PSOE. Nunca pensé que iba a ser concejal, ni aspiré a ello. Y de hecho, cuando me propusieron, yo que hice una contraoferta para que no me admitieran y me admitieron la contraoferta y duré 14 años. Ahí empezó ya, digamos, bueno, ya antes en la calle, cuando el pacto de Ajuria y ya había mi beta traidora, yo creo que la venían intuyendo, y entonces tuve algún par de incidentes, de alguna manifestación que se paró y me gritaban: los del pacto colaboran, los del el PSOE asesina y los del pacto colaboran, y cosas por el estilo, y algún apuro serio tuve, ¿no? Y luego ya me enrolé en el Ayuntamiento de San Sebastián y ahí eso no se me perdonó nunca, no se me perdonó. Además, o sea, la entrada fue gloriosa, ¿eh? En 4 meses estaba ya, en fin, acompañado por gente armada. Creo que habían matado a Gregorio Ordóñez aquel año, y es un detalle a tener en cuenta, pero digamos la universalización del acoso y de los asesinatos a concejales y tal no se había iniciado, y en mi caso el componente de que yo les había abandonado y ya no contaba para nada. O sea, hasta que yo me presenté en listas, antes de las elecciones solían hacer una lista de este partido tantos saben euskera, de este partido tantos, de esta candidatura tantos saben euskera. Y ya cuando vieron uno que sabía euskera en el PSOE, ya dejaron de contar y ya no existía. Y luego ya ahí empezó mi acoso, pues, que no era consciente, además, al principio. Yo me recuerdo a mí mismo leyendo un cartel en la calle que decía Echezarreta, español y de derechas, y cosas por el estilo, pero además era una cosa. Y Alberto, esto, claro, lo ha explicado él, ¿no? Pero en aquel tiempo, digamos, el perseguido público era José María Calleja. Y claro, pues, y cuando te toca a ti, que empiezas a ser perseguido público, procuras que no se enteren de que te están persiguiendo, y yo creo que es un efecto, porque en cuanto vas al público y dices, oiga, que me está pasando esto, que me están persiguiendo, que me están haciendo esto, ya es que todos dan por hecho que tú eres un perseguido y que eres un leproso al que no hay ni que saludar. Después, a los años, hay gente que te confiesa, joder, el miedo que pasamos contigo, oye, de que te hicieran algo, y pues vaya, podías haber avisado, ¿no? Y ahí empiezo. Y luego ya, pues, las experiencias de gente de mi perfil, ¿no? Pues que te están llegando amenazas a casa, que te están llamando por teléfono, que bueno, vas por la calle y a veces daba la impresión de que no pasaba ningún autobús con las ventanas cerradas, gente que te insulta, o va pasando la maratón por la calle, te pones a ver la carrera y hay cada X tiempo un corredor que te llama hijo puta, que te llama asesino, que te llama traidor, que te llama, y bueno, y luego, claro, en el cuerpo a cuerpo político, algo que enfrentarse a cierta gente que hoy dice que son tiempos de paz y que tenemos que callar por la paz y que no podemos criticar ciertas actitudes porque están en la paz, porque han decidido que hay que convivir, y les tienes que recordar, oye, que cuando yo te llevaba la contraria o matizaba algo que tú decías, recibía amenazas, y bueno, recibía amenazas yo, mi entorno familiar, el centro escolar de mis hijos. O sea, no sé, a ver, anécdotas se pueden contar 1000, ¿no? Estos días he refrescado
Cuando le ha pasado al el hijo de Iturgaiz, que jugaba al fútbol, a ver, en mi casa no le gusta a mi hijo que cuente estas cosas, pero mi hijo jugaba también al fútbol, y en el campo de fútbol pues me visitaron un par de veces. En una de ellas el presidente del club me dijo que por sus narices yo venía al campo, que no, que eso de que me asustara, que no, que viniera. A la segunda me dijo que no había nada que hacer porque había llegado la orden de arriba. Entiéndase que arriba era eso. Y entonces, cada rueda de prensa, cada acto público, o sea, en el festival, yo nunca entraba por la alfombra roja, o sea, entraba por la puerta de atrás, pues que se vivían con una congoja todos los actos públicos. Bueno, las tamborradas eran, la primera vez, yo nunca había ido a la tamborrada de Donosti, a la plaza. Y ya la primera que me tocó como concejal nos dieron la orden, Pasi Beloki y Ramón, vosotros a casa, vosotros no podéis ir al edificio. Y me acuerdo que había una cena, vinieron los policías, me cogieron y me trajeron a casa. Fue cuando me di cuenta, viendo la tele, de que toda esa gente hay en la plaza y yo tengo que estar aquí. O sea, y es cuando te empieza a entrar un poco la rabia, ¿no? Yo creo que he gestionado bien la rabia, por puro egoísmo, ¿no? Pero encastillándome en casa, leyendo, yo no sé, de mil maneras, pero he vivido con mucho miedo, con muchísimo miedo. A ver, luego soñabas que te mataban, pero en sueños no te duele nada. Entraba un disparo por aquí, una mancha de sangre, como los dibujos animados, y luego, claro, he convivido, me ha tocado, afortunadamente diría yo, relacionarme con muchas víctimas, porque, en fin, el empeño del Ayuntamiento de San Sebastián en materia de víctimas yo creo que fue aquí en Euskadi y a nivel institucional yo creo que fue pionero, y nos relacionamos con muchas víctimas. Y el material humano que hay en las víctimas, o sea, hay algún escritor, que no voy a volver a citar su nombre, que dice que parecía que elegían las víctimas por su nivel ético, o sea, por la altura que estaban mostrando esas víctimas, ¿no? En tu caso, ¿no? Que dices, te pasa lo que te pasa y te educan en el no odio. O sea, eso tiene un valor. Y luego en toda esta historia está lo que tú has dicho, ¿no? Yo pienso que cuando te explota a ti la bomba, en Euskadi se rechazaba la violencia más que en años posteriores, pero la canalización del rechazo a la violencia y esa protesta no existía, y había que callar. Y luego eso fue ganando terreno, eso de que callen todos, y nuestro problema más importante a la hora de mirar al pasado y revisar, tan importante como las actuaciones terroristas, es el contexto social que propicia eso, el contexto en el que la gente se desmarca de eso. Y claro, y ahora que empezamos a mirar la historia, es que parece que todos han estado, como pasa con Euskadi Ezkerra. Yo conozco un montón de gente que votaba Euskadi Ezkerra, pero por lo visto nunca votamos todos a la vez y no ganamos nada. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Hombre, claro, se colectiviza, y a nivel individual nadie nos preguntamos qué responsabilidades tuvimos en aquella sociedad que vivía de aquella manera, en aquella sociedad que ignoraba de esa manera, y en aquella sociedad que ocultaba de esa manera, y en aquella sociedad que los que no disparaban eran más cómplices que los que disparaban. O sea, hoy he leído, hoy es el aniversario, 20 años, que mataron al fotógrafo de Leiza, a José Javier, creo que se llama Mújica, y al Ertzaina Uribe. Claro, José Javier Mújica, te pones a pensar, un fotógrafo de Leiza, un señor que fue concejal porque su hermano estaba enfermo y le dijo, oye, vete en mi lugar a ser... O sea, que tenía, por el hecho de representar a una opinión política, es que le queman la furgoneta 9 meses antes, le roban la tienda, le destrozan la tienda, y luego le ponen una bomba. Oiga, en aquel pueblo hubo gente que dijo que este señor aquí, a esta hora, este coche, este sitio, este punto, casos, o sea, Ramón Díaz, en Loyola, o sea, ¿quién puñetas
le dice a ETA que este señor, que trabajaría para el comandante de Marina de cocinero, pero a ver, un señor, digamos, socialmente insignificante, ¿eh? Y alguien se empeña en guiar al que va a poner la bomba, a localizar su coche, a ponérselo debajo. Y claro, eso es imperdonable. Y hay la gente, yo creo que se está escurriendo, que está escurriendo el bulto, que se está escapando de la responsabilidad. Y esa responsabilidad la tenemos que encarar todos, en el grado que... y si no lo hacemos, pues es una sociedad fracasada. Es una sociedad fracasada. Yo, en fin, todos estos intentos de convivencia, además que por fuerza empiezan en el 36, además, ¿no? O sea, como para olvidar lo tuyo y para decirte que, Alberto, más duro fue lo del 36, fíjate, mi abuelo fusilado, el otro, o sea, todos tienen un abuelo fusilado, un tío que estuvo en la cárcel. No, las cosas son como son. Esta violencia vamos a rechazarla. La del 36 también, no me cabe la menor duda, pero por favor, a una víctima no le saque a pasear el 36. O sea, que lo tuyo no lo puedes explicar por el 36 ni por el 39 y lo de mucha otra gente. Pero bueno, en esas estamos. Y ahí me siento, ahí sí es donde me siento triste, ¿no? O sea, la unidad pedagógica, esta unidad didáctica del Ereneún, ¿no? Y que empieza, bueno, Lourdes, me cortas, ¿eh? Sí, que empieza, pero en su 2 minutos te doy, 2 minutos. Vale, en su primer párrafo dice: la dictadura de Franco, entre guiones, una larga etapa de represión política y cultural, de centralización política y de españolización del País Vasco. No, hombre. O sea, la dictadura de Franco fue otra cosa. Y además, lo mismo sufrió la dictadura un ciudadano de Valladolid, un ciudadano de Jaén, que nosotros. Entonces, usted, por favor, no me venga a decir que Franco españoliza el País Vasco. Franco no se enteraba de que españolizara ni de que no españolizara. Pero claro, sale ahí, pero en vez de corregir eso, nos entretenemos en que si en el vídeo sale el impresentable del Madariaga o que si... En fin, no, hay que explicar las cosas. Mire, aquí hubo una guerra auspiciada por un levantamiento contra un gobierno democrático. Se instauró una dictadura que la padecimos todos, 30 y tantos millones de habitantes, que luego se instauró una democracia con el nivel de imperfección que tú quieras, ¿no? Pero que en la dictadura surge un grupo armado con la excusa de la nación y de las ideas de la nación, que surge la democracia, sigue atacando a la democracia y se emperra contra esa democracia, poniendo también a pie de página o en el encabezamiento que la democracia se defendió como pudo y a veces se defendió con la tortura y con la violencia. Y eso también hay que decirlo, sin ser equidistante, pero hay que explicar las cosas, que Hitler es un proscrito de la historia, está claro, y que Stalin también, lo cual no quiere decir que las aspiraciones alemanas fueran innobles, ni las aspiraciones de la clase obrera mundial fueran innobles, pero Stalin fue un criminal y Hitler fue otro criminal. Y aquí el que ha sido criminal, hay que decirle: usted, lo siento, pero usted ha sido un criminal. Y tiene una oportunidad todavía de dejar de serlo. Sander. Es que ricasco. Dixit. Ramón Dixit. Bye. Es que ricasco. Bye. Bueno, pues tenemos casi 3/4 de hora de debate. Veo que ya hay preguntas y os las voy a ir haciendo. Las primeras son por el orden en el que habéis hablado para ti, Alberto. Si te parece bien, son 3 y te voy a leer las 3. Vale, no tengo para apuntar, igual me olvido de alguna. Pero bueno, me la recuerda. ¿Te parece? Porque si no, Sí, vale. tenemos el peligro de que con cada pregunta nos alarguemos. Vale. Como, ¿te parece? Ok, perfecto. Además, yo creo que alguna igual la puedes unir. Dice Xavier Mugarza: me llama la atención que con el trabajo realizado por Julen Mendoza en Errentería no se haya limitado el problema de la presencia de los victimarios en la vía pública. ¿A qué puede ser debido? Esto es con la campaña de los carteles. Todo eso. Y Maite Lanizbarrutia te dice: una lección de vida. Impresionante, Alberto. Es que ricasco. ¿Cuál es tu peor recuerdo? El más duro.
¿Cuál es tu mejor recuerdo, tu mejor momento? Y Amagoya Larrusia también te dice: mil gracias por tu testimonio, Alberto. ¿Cómo vivías cada atentado que ocurría después de 1982? ¿Era volver a revivir tu accidente atentado o llegaste al punto de olvidar tu propia vivencia como forma de supervivencia? Vale, voy preguntando. Bueno, antes quería hacer un añadido a lo que ha comentado Ramón. Para ver la insensibilidad de la sociedad en la que vivíamos, hay cosas que yo las tengo como muy marcadas, ¿no? En mi cabeza, ¿no? La bomba hizo un boquete en el muro donde estuvo. Bueno, pues el sitio donde estaba la bomba era el sitio por donde yo tenía que pasar para ir al colegio, ¿no? Bueno, el boquete que hizo la bomba estuvo ahí durante años. Durante años. Es como si hay un atentado y dejan la sangre pues ahí sin limpiar durante años, ¿no? Yo me preguntaba cuándo serán capaces de tapar esto, pues bueno, creo que tardaron, pues no sé si fueron 6 o 7 años, ¿no? Y luego referente a lo de la gente que bueno, que estaba atemorizada, yo entiendo que estaba totalmente atemorizada, ¿no? A mí cuando ETA dejó de matar, hubo muchísimas personas que se acercaron a mí y me comentaron: oye, Alberto, mira, podíamos haberte apoyado muchísimo más o podíamos haber estado incluso más cerca de vosotros, de las víctimas, incluso hasta familiares, de decirme: oye, mira, pues en aquellos años, no sé el motivo, el por qué, o por qué dirán, por miedo, por no lo sé, pues no estuvimos lo suficientemente cerca, ¿no? de vosotros. Ese es un sentimiento y una pena que siempre me va a acompañar, ¿no? Respondiendo a una de las preguntas, con el tema de las pancartas, del tema de la convivencia, yo en Mendoza y demás, yo tengo que decir que en el Ayuntamiento de Rentería se han hecho muchas cosas, ¿no? Se han hecho bueno, reconocimientos a víctimas de atentados, a asesinados. Tengo que decir que yo, una de las cosas por las que doy mi voz y demás es para dar voz a todos los heridos de toda esta barbarie, ¿no? Porque yo siempre tenía la sensación de que se hablaba siempre de asesinatos y las víctimas, los heridos éramos los grandes olvidados, ¿no? Y la verdad es que los heridos, aparte del propio atentado, pues bueno, tenemos que llevar y sobrellevar todas las secuelas, ¿no? Pero referente, por ejemplo, a lo del dar el espacio, bueno, ¿no? Se han cogido el espacio público, pues bueno, todo el tema de pintadas, de presos y demás. Yo creo que yo voy a ser muy sincero. Me puedo ganar igual algún comentario, pero yo creo que ya, pues bueno, va siendo un poco el momento de decirlo, ¿no? Yo creo que al ayuntamiento, en este caso a Bildu, que es el que gobierna el ayuntamiento de Rentería, no lo puedo trasladar a otros ayuntamientos, pero creo que aunque se han hecho cosas, se ha hecho lo que a ellos les ha interesado. Es decir, yo tengo muchas veces, me surgen mis serias dudas sobre el verdadero propósito que se tiene en todo este tema de la convivencia y demás, ¿no? Por parte de la izquierda abertzale, ¿no? Yo creo que les falta compromiso de lo que realmente están haciendo. Yo no sé si realmente están totalmente convencidos de lo que están haciendo. Creo que les falta ser valientes. Porque, por ejemplo, en Rentería, pues bueno, hay una serie de pintadas con las que estuve con Joseba, en las que están en un sitio un tanto delicadas, ¿no? O sea, están puestas en una guardería, ¿no? Yo creo, siempre he dicho que a ver qué lección, qué pedagogía estamos haciendo, al menos en Rentería, teniendo esas pintadas en una guardería que están siendo vistas por niños todos los días, ¿no? Bueno, el ayuntamiento nos ha comunicado que lo van a retirar, ¿no? Que las van a retirar porque se va a hacer un mural, ¿no? Yo creo que eso tenía que haber estado retirado hace muchísimo tiempo, ¿no? Por eso digo que yo creo que les falta compromiso, ¿no? Yo creo que
que les falta, pues, como he dicho, ser valientes y bueno, pues yo creo que esa pantalla la teníamos que tener pasada, ¿no? Yo creo que cada uno es libre de reivindicar pues el acercamiento de los presos, con el cual estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que el apoderamiento que han hecho del espacio público no es... A mí no me sale urticaria cuando paso por una pintada de esas, pero creo que las víctimas y sobre todo personas que están en esos murales que han asesinado hasta incluso a gente de Rentería, pues yo pienso en lo que las víctimas de esa persona tienen que sentir y no me siento. Yo creo que en esto de la convivencia te tienen que dar pasos y esos pasos, pues bueno, sí, tienen que ser constantes, no tienen que ser intermitentes, tú no tienes que pensar, oye, ahora me interesa, ahora no me interesa, ¿no? Ahora voy a sacar este partido político, este rédito político, ahora no. En ese aspecto, pues yo creo que a la izquierda abertzale le falta compromiso real con lo que han dicho que están haciendo, no sé. Y luego, otra de las preguntas, bueno, con el tema de los atentados, pues bueno, yo había atentados que sí que, la verdad es que con 10, 12, 14 años, estás en la vida del pavo, tampoco me preocupaba, veía las noticias. Una de las cosas que más me afectó fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Por qué? Porque yo era amigo, él tocaba en una banda, yo era amigo de uno que tocaba en su banda y bueno, este compañero era un compañero de trabajo, se casó y estuvimos en la boda y en la boda, en la misma mesa, estaba sentado Miguel Ángel Blanco, ¿no? Cuando me dijeron que le habían asesinado, pues la verdad es que me impactó muchísimo, ¿no? Había atentados que me impactaban más que otros. Me impactó mucho el atentado contra la Ertzaintza en Rentería, porque fue al lado de casa de mi madre y yo pasaba por allí, pues bueno, quizás 10 minutos, un cuarto de hora de tiempo antes, ¿no? Entonces son atentados que bueno, que sí que me marcaban, ¿no? Si lo vivía como un recuerdo de lo que me había ocurrido, pues yo la verdad es que no, a lo que me ocurrió no le doy muchas vueltas, ¿no? Sobre todo, pues bueno, por las lecciones que me dio mi madre, ¿no? De no tener odio, de no tener rencor, de que tenía que tirar para adelante, ¿no? Yo cuando tenía 10 años tenía dos opciones, una, quedarme arrinconado en una esquina o tirar para adelante, ¿no? Elegí el camino de tirar para adelante, ¿no? Estoy seguro que si mi madre no hubiera estado ahí y me hubiera inculcado esos valores que me inculcó o esas lecciones que a veces decía, joder, qué cruel es mi madre, ¿no? Conmigo, pues no, esas lecciones luego han dado sus frutos, ¿no? Pues seguro que si no hubiera estado ella allí, hoy no hubiera estado pudiendo estar hablando con vosotros tan abiertamente de lo que me ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, creo que he respondido a todas. No sé si igual algo me he olvidado. Te cojo un boli. Si me prometes decirlo en un minuto, te digo Sí. la que te has dejado. Vale. Te preguntaba Maite por tu mejor recuerdo y tu peor recuerdo. Un minuto Pues, para cada recuerdo. Vale. Es que si no nos Pues mira, quedamos de tiempo. Uno de los mejores recuerdos fue cuando conseguí empezar a andar en bici. Mi madre siempre me decía, yo le decía, joder, es que no sé si voy a poder andar en bici. Mi madre decía, bueno, pues si no sabes, prueba. Cógete la bici, bájatela e inténtalo. Y ese fue uno de mis mejores recuerdos. Luego la primera carrera que hice también con mi prótesis de carbono y bueno, todo lo que he conseguido en el deporte. Y los peores recuerdos que tengo, pues cuando me dijeron que me faltaba la pierna y seguramente todas las curas, que eran curas interminables. Eran curas en las que, bueno, se oían los gritos por toda la planta del hospital. Entonces esos son los peores recuerdos. Sí. Gracias, Alberto. Ahora vienen otras 3 preguntas para Ramón. Voy a hacer lo mismo, Ramón, que con Alberto, ¿eh? Nos queda media hora, o sea que luego igual incluso si nos sobra al final, mejor, ¿eh? Pero
Maite Laniz Barrutia, zure umorea eta zure zintzotasuna eskertzekoak dira. Ona zure lekukotasuna. Zuretzat ere berdin, tu momento más duro, tu recuerdo más duro, tu mejor recuerdo, relacionado con todo este tinglado que nos ha tocado vivir. Eskerrik asko. Xavier Mugartza te dice, errespetu guztiarekin, ¿hasta qué punto te dificultó tu militancia la existencia del GAL? Y Vicent Todolí te pregunta, Ramón, ¿cuál fue tu momento más crítico? ¿Pensaste en algún momento en arrojar la toalla? Que se une un poco con la pregunta de Maite. Y luego tengo un último comentario que nos va a venir muy bien para el final y nos vale para todos. O sea que te dejo con esas 3 preguntas, Ramón. Iruitzen. Bye. Momento duro. Yo no tengo así un momento cumbre. Fueron muchos momentos puntuales, desde cuando asesinan a compañeros o a conciudadanos próximos, y son momentos muy duros, pero no sé, o sea, cualquier rueda de prensa, cualquier presencia en un acto protocolario, cualquier presencia en un acto público, la infinidad de scratches, cuando el scratch significaba que después de esto viene la violencia, no, o sea, no era poca broma. Entonces, desde el desalojo de mi casa por una posible amenaza de bomba, la tensión familiar entre los hijos, la mujer que viene de su centro de trabajo y bueno, pues no le ha pasado nada, pero le ha pasado, en fin, esas cosas y esa tensión constante, ¿no? Es muy dura. Yo siempre, con todo, yo creo que he acertado a vivir bien, aun en esas condiciones, negativas. Nunca me he querido sentir prisionero. Yo fumaba mucho, fumaba barbaridad, 4 paquetes al día, y mi lema era que me pillen fumado. O sea, entonces fumaba, leía y hacía lo que podía. Y afortunadamente mi familia, mi entorno familiar me acompañaba. Y bueno, eso es una cosa, es un valor. Y los mejores momentos tampoco tengo ningún mejor momento. O sea, los momentos duros puedes tener la muerte de Lluc, la muerte de Juan Mari Jáuregui, o sea, personas con las que tenías relación directa, ¿no? Con Lluc, además, una relación entrañable, pero además le gustó empezar a ir a mi pueblo, porque una vez le llevé a una tasca, cenó allá, y le gustó, y bueno, cuando matan a Juan Mari Jáuregui, nos dicen algunos que nos demos la escapada. Estaba en Barcelona y Lluc me llamó desde Urrestilla y me dijo, Ramón, en Barcelona toda la seguridad que tú quieras, hablaré con mis amigos para que te den un piso, para que no sé qué, para que puedas vivir seguro. Fíjate qué seguridad tenía el hombre, eso era agosto. En noviembre le asesinaron a él, ¿no? Y luego, pues el mejor momento, sin duda, esos gestos espontáneos de la gente que se te acercaba. Siempre tenías miedo de que se te acercase a alguien, porque normalmente lo que oías era una impertinencia o varias seguidas, y gente que te apoyaba y que te daba ánimos, y gente además de cualquier condición, ¿no? Desde derecha a izquierda, y yo le daba un valor. Dice, pues si hay gente que no está en mi contra, o sea, le daba un valor, y ese era un momento feliz y reconfortante. La existencia del GAL, si dificultaba mi militancia. Mi militancia la dificultan muchas cosas, ¿no? Yo, pues, a ver, soy una persona bastante rebelde a la consigna y a los mandados y a cumplir órdenes, por un lado. Y eso ya dificulta toda militancia, y más en ambientes en los que el matiz o el matiz crítico o la pequeña discrepancia no acaban de entenderse. Ya estoy hablando de mi propia familia política. Claro, lo del GAL, afortunadamente, quiero decir, mi posicionamiento contra el GAL era previa a mi
filiación al Partido Socialista, que en ese sentido no tenía demasiado que demostrar. Bueno, pues estabas en el partido y es verdad que bueno, siempre te has preguntado por gente que, y este otro, y este otro. Y claro, una cosa sobre la que no pensabas demasiado porque sabías a ciencia cierta que eso era inadmisible. Y creo que me he posicionado en público sobre el asunto en más de una ocasión. Y para el momento crítico que pregunta mi amigo Vicente Todolí, que vive en Gandía, al cual le he invitado a esta charla. Es un viejo compañero de chavales de la edad. Cuando Alberto Muñagorri le explota la bomba, pues fue a esa edad conocí yo a Todolí. Y en momentos críticos era imposible echarse atrás. O sea, llegó un momento, a los 12 años o así, ya veía que mi itinerario político se estaba agotando y que lo mejor pues, era irse a casa, ¿no? Y además, a ver, los funcionarios somos los únicos que tenemos el privilegio de ir a política y volver cuando queramos, cosa que los demás no lo tienen. En ese sentido, ya, pues, bueno, ¿qué vas a hacer? Pues se ha acabado y me voy para casa, ¿no? Pero hubo un momento en que pensaba sobre el asunto y me daba miedo. Me daba miedo porque ya las normas de seguridad que se habían establecido para las personas susceptibles de ser víctimas pasaban inexorablemente por las secretarías políticas de los partidos, por los cargos institucionales. Entonces, uno que era él mismo, pues no tenía... Y me daba miedo. A mí me daba miedo ir sin escolta. Lo de cuando la gente dice, es que se va escoltado, qué mal lo ha pasado. Lo pasas mal cuando tienes miedo y no tienes escolta. Lo pasas de puta pena. O sea, no, lo pasas muy mal. Ahora, y entonces ahí sí, y en un momento dado recuerdo yo una mesa de estas de institucionales, con patrocinadores de ciertos eventos, y estaba el Lehendakari de turno, el diputado general y algunas personas más. Y el Lehendakari me preguntó a ver si tenía intención de presentarme en la siguiente legislatura. Y le dije que no lo sé, que estaba pensando, y él, de esas personas que a los raros del Partido Socialista nos encuentran como simpáticos y tal, y me decía, no, tú, el país te necesita, tú tienes que seguir. Ah, sí, hombre, ¿qué? Y le dije, ¿y si no sigo? Y me dice, el Lehendakari, me dice, tendrías que abandonar el país. Bueno, dije, ahí va, este tío, que es este, se encarga de todos, me dice que si no sigo, váyase usted por ahí, váyase a donde pueda. No se me olvida, no lo he contado nunca en público y pocas veces en privado, y cuando lo he contado en privado hay alguna más que me dice, eso no, pues no es posible, a ti no te ha dicho eso, ¿qué coño? Te lo estás inventando, que la gente piensa que yo me invento muchas cosas y no me invento nada. Y el entonces, a la sazón, diputado general, estaba con su mujer allá y le dice a su mujer, oye, a mí me pasa lo mismo. Se dio cuenta de que le estaba ocurriendo lo mismo, ¿no? Y el momento crítico es ese, en el que ves que tú estás mejor ya fuera de un desempeño público que en el desempeño público de una función, pues eso, remunerada y todas esas cosas. Y incluso anuncié que lo dejaba. Hay alguno que me repasa el titular el titular de aquella entrevista del anuncio, dice, los de izquierdas nunca dejamos la política. Y se me ríe porque, en fin, seguí. Luego ya tuve la oportunidad de dejarlo. Fui al gobierno vasco y bueno, pues que, en fin, tenía la obligación de ir, no debía de ir, pero tenía la obligación de ir, todavía iría y probablemente volvería a dimitir. Duré un embarazo y me vine para casa y en casa estuve trabajando y ahora ya jubilado. Que es la segunda vez que digo lo de jubilado, porque sé que menos se me nota. Ederki. Salvo en lo de las batallitas. Pero bueno, eso también antes de jubilarte, ¿no? Eso va.
Voy a leer dos que son, no son preguntas, sino que son comentarios en general. Ekaitz nos dice, nik galderarik ez, neuk neure baitan erantzun beharreko galderak eskatu dizkidazuelako eta mina erdigunean jarri eta ahotsa jartzeagatik nire esker ona. Ezinbestekoak dira horrelako elkargune eta jardunaldiak. Muchísimas gracias, Alberto eta Ramón. Eskerrik asko eta bejon deizuela. Xavier Mugartza dice, mila esker. Creo que es fundamental compartir estos testimonios. Creo que subestimamos el valor que aportan a la convivencia que necesitamos construir. Mila esker. Antonio Dupla también comenta, muchas gracias por ambos testimonios, impresionantes los dos. Y ahora vienen las preguntas. Para Alberto, y os voy a pedir a los dos, a Ramón y a Alberto, que intentéis ser breves porque nos queda todavía otro par de preguntas. Y creo que no vamos a tener tiempo para más, o sea que a los participantes también, si vamos a acabar a 1:30 no nos va a quedar ya más tiempo. Alberto, ¿podrías comentar algo más tu experiencia con tu testimonio en los centros educativos? ¿Has sido en Rentería o en otros lugares? ¿Cuál es la respuesta de los jóvenes? ¿Has notado una evolución, un cambio en su actitud? Vale, bueno, mi experiencia dando el testimonio en las aulas es maravilloso, ¿no? Al principio, bueno, tengo que decir también que prácticamente todos los centros a los que vamos son concertados o privados. La mayor parte. Públicos hay pocos. Me han dado alguna vez alguna explicación por eso, pero creo que se debería hacer un esfuerzo más importante por medio del Gobierno vasco de que también estos centros públicos pues, puedan entrar en este programa, ¿no? La verdad es que todos los chavales te escuchan con un poco con mucha atención, ¿no? Me suele ocurrir que muchas veces se deriva el testimonio al tema de superación y demás, ¿no? Pues bueno, al final explico que hago deporte y demás, pero yo siempre intento encarrilar el tema para ver que detrás de ese espíritu de superación que tengo ha habido mucho sufrimiento en mí y en mi familia, ¿no? Hemos tenido que pasarlo, pues bueno, mis hermanos y mi madre sobre todo, pues lo hemos pasado mal, ¿no? Muchas veces pienso que los chavales van ahora, bueno, pienso, no, estoy seguro que les interesan otras muchas cosas, ¿no? Todo este tema de la información va mucho más rápido en las redes sociales y demás, y creo que muchas veces, a veces me he sentido como que lo que estoy contando, digo, vale, les interesará o no les interesará, pero luego te sorprende, los chavales te sorprenden. Te sorprenden porque hay veces en los que, pues bueno, te dan su agradecimiento por cómo, por exponer ahí tu vivencia. Y luego, hablando con alguno de ellos, tuve la ocasión hace poco de estar en Bilbao con un grupo de chavales, no a los que yo había dado la charla, pero bueno, alguno de otros de mis compañeros. Y bueno, joder, las reflexiones que hicieron sobre lo que las víctimas del terrorismo les contábamos en las aulas, pues me dejó dije, qué reflexiones. Yo no sé si a su edad hubiera sido capaz de tener esas reflexiones, ¿no? Entonces, por eso sí me siento muy satisfecho, porque bueno, que creo que al final los jóvenes tienen que conocer todo esto que ha ocurrido. Y aparte de conocerlo, yo los animo siempre en las aulas a que esto lo transmitan a las casas, porque yo creo que en las casas no se habla de todo esto, es que no se habla. Es decir, yo me he encontrado con casos de chavales que han dicho, y si yo es que le pregunto algo a mi padre de qué es lo que pasaba y me dice que eso es agua pasada, que mejor que no hablemos de eso, ¿no? Entonces yo creo que los chavales también, pues bueno, pueden ser un poco transmisores para que, oye, primero conozcan realmente lo que ha ocurrido. Yo creo que siempre les digo que tienen una oportunidad, que son unos privilegiados y que a eso le tenemos que dar más caña porque yo creo que siempre un testimonio directo de una víctima que te lo está contando es muy importante antes de verlo en un libro o en una publicación. Yo creo que el testimonio directo es muy importante
y porque lo puedan transmitir a sus casas, ¿no? No con el afán de decir, oye, a sus padres, oye, ¿dónde estabas cuando le ocurrió a este chaval esto, cómo actuaste, ¿no? Simplemente pues porque creo que durante mucho tiempo todo esto no se ha hablado, no se ha hablado lo que se tenía que hablar, no se ha reflexionado y creo que es muy importante, pero la respuesta de los chavales pues, a veces me sorprende y estoy encantado de ir aunque a veces siempre tengo que decir que a veces es muy agotador porque estás recordando un poco la misma historia, pero yo tengo el compromiso conmigo mismo de aportar mi granito de arena en ese aspecto, a veces por doloroso y bueno, cansado que pueda ser. Es que ricasco, Alberto. Gracias. Pido la palabra. Tienes 2 preguntas, ¿eh? Venga, te doy la palabra, No, es que hay una cosa muy importante. Preguntas. Hay una cosa muy importante que ha dicho Alberto y que su intervención es menor, mucho menor en centros públicos. Y eso es un síntoma de nuestra sociedad. O sea, que no haya ningún grupo parlamentario que presente una iniciativa simplemente pidiendo el balance y la evaluación de vuestra actividad. Y por otro lado, yo, puestos a buscar causas, hombre, está la teoría del empate, ¿no? Que en cuanto tú te presentes siempre habrá alguien que intentará presentar, digamos, la teoría de los dos bandos equidistantes y de forma absolutamente equilibrada, ¿no? Y eso indica que hay una cobardía para afrontar las responsabilidades del pasado y que de alguna forma hay gente que, entre comillas, entiende, justifica aquello que pasó y que no debió pasar y que, bueno, lo enterramos bajo el eufemismo de el daño causado. Por no se sabe quién, pero bueno, pero eso me parece fundamental y me parece grave. Y eso quiere decir que nuestra sociedad todavía no ha asumido claramente la voluntad de aclarar las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos, que las tenemos, claro. Pues Ramón, es que ricasco. Totalmente de acuerdo. Muy importante, te dice Antonio Dupla, muy importante tu comentario sobre la tortura y la violencia del Estado. Se echan en falta más opiniones de ese tipo desde el mundo socialista que acallarían la utilización oportunista de ese tema por la izquierda abertzale. Si quieres comentar algo, Hombre, comentas, sí. pero, Ramón, porque hay una segunda pregunta que como ya estamos un poco contra el tiempo, te digo, Isabel Urquijo te pregunta, Ramón, ¿cuándo crees que la sociedad vasca dio el paso de enfrentarse a la violencia? Para que repartas tú el tiempo. A ver, en la primera, la posición, yo creo que cada vez será más abundante la posición y la opinión socialista sobre la tortura y la violencia, digamos, ejercida desde, digamos, las alcantarillas del Estado. Eso por un lado. Pero claro, la opinión es opinión, pero con la opinión hay que ser consecuente y eso indica que ciertos procesos se deben de reabrir y ponerse en marcha algunos expedientes que la cosa se las trae. Se las trae, pero bueno, hasta que no se haga eso no va a ser posible que tengamos una opinión. Y bueno, yo creo que el último manifiesto encabezado por María Jáuregui y la hermana de Zabala y tal, en ese sentido yo creo que es importante. Además han implicado a gente de la sociedad que, digamos, que no responde exclusivamente a un prejuicio político, sino responde a una condición ciudadana que exige que sus instituciones sean transparentes y digan lo que tengan que decir. Y luego, ¿cuándo crees que la sociedad vasca dio el paso de enfrentarse a la violencia? Yo no me atrevería a hacer una confirmación tan rotunda y tan contundente. O sea, yo creo que en la sociedad vasca las manifestaciones contra la violencia son cada vez más claras, ¿no? Supongo que el culmen de ese rechazo es con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero desde entonces se mató mucho y la gente cayó mucho.
y justificó mucho, justificó mucho. Entonces, si no hacemos una historia del franquismo como es debida, si no hacemos una historia del nacionalismo como es debida, siempre encontraremos ese miedo a la crítica. O sea, hay gente que piensa que si criticas a la izquierda Abertzale por sus implicaciones con la violencia de ETA, estás criticando al país. Suele ocurrir mucho con el euskera, que si criticas la política lingüística, tú te conviertes automáticamente en enemigo del euskera. Si criticas a una organización terrorista que defendía postulados nacionalistas, tú estás contra las posiciones nacionalistas de la gente. Y no es eso así. Pero, y hay todavía hay mucho miedo, todavía hay mucho silencio, y las nuevas maneras de hacer política, eso para otra mesa redonda, tampoco ayudan. En ninguno de los partidos tampoco ayudan a ser honrados en la crítica a la institución y a la labor política, de cualquier materia. Recogemos el tema. Vale. Recogemos el tema aquí, Vale, todo el grupo. al saco, estamos muchos sí. y muchas. Yo creo que viene una intervención que no es una pregunta, es un comentario y que nos viene muy bien, yo creo que para poner sello final, a no ser que Alberto o Ramón queráis añadir algo, decir algo. Yo una cosita, sí quería decir, sí, porque a ver, el mundo del euskera no hemos hablado del asunto y yo creo que hay que reconocer que ha sido bastante impermeable a este asunto, ¿no? Y en la biografía de Alberto sale un detalle tonto, igual, no sé si es importante para Alberto, pero yo cuando lo leí es como aquello que he dicho antes del PNV de Proncio, que dice, hay que condenar. Nosotros, Lourdes, creo que estarás de acuerdo conmigo, nuestra postura, digamos, cultural, intelectual, era de cierta arrogancia, ¿no? De desprecio a la literatura popular, folclórica, en fin, de ignorarlo, ¿no? Y hay un personaje, Manuel Machain, que me sale que cuando te ponen a ti la bomba, el señor Bersolari, uno que jugaba a los bolos y a la toca y tal, se coge a sus 2 nietos y un trofeo de casa y va a visitarte. Hija, me parece que nosotros haber ignorado eso y ser impermeables hasta a eso, o sea, que joder, a ver, es como la historia de tu madre, o sea, a mí hay cosas que me parecen de una grandeza y no me perdono a mí mismo haber ignorado esa grandeza, como no me perdono haber sido cargo político en el Valle del Urola en aquellos tiempos y la de asesinatos que hubo y que yo los veía como un detalle más del paisaje. Eso a mí me crea mala conciencia y creo que es una experiencia buena y que todos de uno en uno deberíamos hacer la reflexión de en cada acto violento dónde estaba yo, qué pensaba yo y qué es lo que yo hacía, aunque no hiciera nada, aunque no tuvieras la culpa de nada, pero si hacemos eso entendemos lo que sufre un niño de 10 años, entendemos lo que sufre un guardia civil, que aparte de guardia civil, y sobre todo, antes que guardia civil, es persona, y eso me parece fundamental. Y ese es un ejercicio que poco hacemos, la literatura puede hacer ahí mucho. Ese sería el relato, el de todos a la vez. Terminamos, yo creo que nos viene muy bien un comentario que nos manda Pello Salaburu, unas líneas, diciendo que no pregunta precisamente. Ez dut galderarik. Bioi, Albertori eta Ramoni nire eskerrak. Impresionatuta gelditu naiz biekin. Muchas gracias a ambos. Ha sido una lección de vida. Muchas personas deberían ver este encuentro, tan necesario. No hemos sabido transmitir nuestra solidaridad como deberíamos haber hecho. Perdón por esto. Eta besarkada handi bana. Ondoko bat arte. Yo creo que podemos firmar, yo firmo, y podemos firmar esta despedida. Que se dé por abrazado, que no se dé consolado, Pello. Besarkada handi bat. Bai. Venga, va. Denoi. Guztioi, venga, eskerrik asko. Mila esker. Aio. Aio.